Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hay veces que las personas, al conocer la palabra de Dios o aún en su desconocimiento, no tienen bien en claro en cuanto a si deben orar a Dios y solamente eso, solamente esperar. La palabra de Dios nos habla acerca de que cuando una persona viene en necesidad y nosotros le decimos, bueno, ve en paz, no es lo correcto, sino que debemos ayudarlo. No solamente vamos a orar por esa persona, sino que debemos actuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Hay alguien que está haciendo las cosas mal, hay alguien que está lastimando, hiriendo. Entonces vamos a orar para que Dios saque a luz. Vamos a orar para que Dios sobre, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. ¿Es correcto? Sí, lo es. Pero no solamente debe ser la oración, no solamente debe ser así. ¿Cómo saber cuándo debo orar o de qué manera? Y solamente debo esperar, solamente quedarme en una posición pasiva de esperar que Dios actúe. Hay momentos donde las personas preguntan, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Y tú les dices, mira, es tiempo de orar a Dios y de confiar, de esperar. Pero hay momentos donde no es tiempo solamente de orar y de esperar. Hay tiempo de que debes actuar. Dice la palabra, creí, por lo cual hablé. El creer nos lleva a actuar, a accionar, a movernos, a avanzar. Dice la palabra de Dios que Nehemías, al conocer lo que estaba sucediendo, al conocer que su ciudad estaba destruida, la ciudad de sus padres, estaba todo en ruinas, él se lamenta, llora, ayuna por aquella condición, clama a Dios. Él estaba mal al ver lo que estaba pasando. Y dice la Escritura que él ora a Dios. Pero Nehemías no solamente ora a Dios, sino que actúa. Sino que entendía que la oración a Dios estaba bien. Pero él podía haber dicho, Señor, mira lo que está pasando en aquella ciudad. Mira lo que está ocurriendo, cómo está en ruina, Señor. Mira las dificultades. Oro, Señor, a ti para que tú derrames tu bendición, para que tú hagas tu obra. Pero yo estoy aquí en el palacio, nada puedo hacer. Yo estoy aquí como copero, tú me has bendecido. Señor, oro por aquellas vidas, oro por los que están sufriendo, oro por los que están mal. ¿Está mal acaso la oración? No, no está mal. Pero él entendió que él debía levantarse para actuar. Él debía reconstruir, él debía poner su fe por obra y decir, Señor, he clamado a ti, ahora bendíceme, Señor, en el camino. El equilibrio entre la oración y la acción. No oro solamente, bueno, ya Dios lo resolverá. No, tú debes ir a hacerlo, tú debes actuar. Dios ha puesto en tus manos la sabiduría, la fuerza. No será por tu mano ni por tu obra, será por la obra de Dios en ti. Será por la dependencia hacia nuestro Dios. Será por el obrar, por el plan de Dios en nuestra vida. Pero Nehemías entendió que era parte de ese obrar de Dios. Cuando tú dices, yo soy parte de la obra de Dios, yo no puedo dejar que solamente así se solucione. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que actuar. Yo tengo que moverme. Yo tengo que creer y confiar en que Dios hará esa obra. Ahora, cuando vemos a los hijos, cuando maltratan a sus padres, cuando un hijo maltrata a una madre, uno puede pensar o razonar, decir de qué manera se habrá comportado esa madre para que sus hijos de repente la traten así y sean injustos con ella. Qué persona que dio amor incondicional, se brindó e hizo muchas buenas obras, ahora merece ser tratada de esa manera, merece ser despreciada, golpeada en algunos casos. Si bien uno quizás al conocer ciertos casos,
Uno dice, la madre ha sido terrible con sus hijos y de alguna manera está cosechando lo que sembró. Pero aún así, al mirar de afuera, uno dice, no está bien, no es algo bueno. Aunque podamos comprender que está cosechando su siembra, no es bueno que los hijos maltraten a sus padres. No es bueno que los hijos le levanten la mano a su padre o a su madre, o que actúen con rencor, con resentimiento, con desprecio. Al mirar nuestra vida, nos es más fácil centrarnos en las cosas últimas, es decir, en los errores. Pero si pudiésemos mirar todo el trayecto de una vida, tanto de una madre, de un padre, tanto de aquellas personas cercanas a nuestra vida, eso nos permitiría poder comprender o nos permitiría ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no solamente miraría el error final, no solamente miraría aquella persona que de repente habló o hizo algo o tomó una mala decisión y solamente lo juzgaría por eso, sino que miraría toda la vida. Miraría lo que una madre hizo desde el comienzo, cómo te cuidó cuando eras un niño, cómo te enseñó, cómo te aconsejó, cómo estuvo allí en los momentos difíciles de tu vida, cómo estuvo protegiendo. Ahora, cuando uno comienza a mirar todo el panorama y uno dice, cuántas cosas sacrificó mi madre por mí, cuántas cosas injustas tuvo que enfrentar para poder criarme, cuántas veces quizás se sacó el alimento de su boca para que nosotros, nuestros hermanos, pudiésemos comer. Cuántas veces enfrentó trabajos que no le gustaban y situaciones injustas para poder traer el alimento a nuestra casa. Cuando uno comienza a mirar todo el espectro de una vida, cuando uno comienza a mirar cada circunstancia, cada momento, es donde comienza a valorar más aquella persona. Juzgar solamente por los hechos finales o mirar solamente los errores. La Escritura dice que si el Señor mirase solamente nuestros errores, si se fijase en eso, nadie podría sostenerse. Ahora, si nosotros pudiésemos mirar tanto en aquellas personas que son nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, si pudiésemos mirar de esta manera todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, todas las cosas buenas, entonces nos pararíamos y podríamos ver las cosas desde otra perspectiva. Podríamos mirar las cosas desde un lado mejor. Porque podríamos entender sus errores, pero también sus aciertos, sus ganas, su intención de hacer las cosas bien, de querer superarse, de querer brindarnos lo mejor. Padres que se han esforzado para darle lo mejor a sus hijos, sin siquiera tener estudios, sin siquiera tener una formación académica. Se han esforzado para darle lo mejor, se han esforzado para trabajar y enfrentar injusticias, enfrentar muchas veces la adversidad, para sacar y para ver a ese niño con esperanza, para que tenga un futuro diferente, para que pueda ser mejor en la vida, para que pueda ser mejor que lo que fueron sus padres. Por ese amor que en momentos de la vida no puede expresarse o no puede reflejarse. ¿Por qué? Porque de repente la madre, en un momento de su vida, tomó la decisión de irse con un hombre, siendo joven, queriendo rehacer su vida. Se fue con una pareja, dejó a sus hijos, y sus hijos no pueden perdonar aquella actitud, porque se sienten abandonados, porque sienten que su madre eligió el amor de un hombre antes que el amor de los hijos. Y esta es una condición y una circunstancia que muchas madres enfrentan. Ahora, si los hijos pudiesen mirar toda la obra, si pudiesen mirar toda la vida, quizás quitarían el rencor de su corazón. Quizás podrían comprender que aquello solamente los lastima a ellos mismos. Las familias que hoy están desmembradas, las relaciones que están destruidas, los padres que están distanciados de los hijos, los hermanos enfrentados. Si pudiesen mirar todo el camino, si pudiesen mirar toda la vida para poder valorar, para poder ver las cosas de una manera diferente, sería totalmente distinto. Ahora, si nos parece injusto, si nos parece algo que no es bueno, tratar a un padre o una madre
con desprecio, con rencor, con violencia, aun cuando cometieron errores. ¿Cuánto más si nuestros pecados son malos en sí mismos? Si nuestros errores, pecar, es errar al blanco, es errar al punto. Es decir, equivocarnos, cometer errores, faltas, fallas. Si nuestros errores, si las cosas que hacemos que están mal, son malas en sí mismas, si el pecado mismo es malo en sí mismo, ¿cuánto más cuando lo que tú haces, lo haces en contra de un Dios tan bueno? Lo haces en contra de un Dios tan bondadoso, de alguien que lo ha brindado todo por ti. Hay personas que no pueden ver a Dios, no pueden ver a Dios en su vida, en su caminar, ni en su crecimiento, ni en todo lo que han vivido. Pareciera que Dios ha estado ausente en toda su vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente. En el capítulo 8 del libro de Nehemías, el pueblo comienza a oír la ley de Dios. Y hay algo que se produce cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a escuchar el mensaje, la palabra de Dios te pone a ti en una comparación. Dice la Escritura que la palabra es como un espejo. El pueblo de Dios, al oír la ley, se arrepintió de sus pecados. Porque cuando tú comienzas a conocer a ese Dios, tú te das cuenta lo sucio y lo contaminado que está tu vida, que está tu corazón. Cuando tú comienzas a ver tus errores y tus fallas, y cuando comienzas a ver lo malo en sí de tu pecado, pero ahora viendo la bondad y la misericordia de Dios, aún se agrava más. Porque tú has hecho todo esto ante un Dios que se ha brindado todo, ante un Dios que el pueblo comienza a comprender. Nehemías, en el comienzo del capítulo, lo entiende perfectamente. Él reconoce sus pecados, sus errores, los errores de sus padres, y clama por la misericordia de Dios ante la dificultad que enfrentaba. Cuando la persona comienza a oír la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a un corazón que quizás no podía ver todo el paso de su vida, ahora comienza a darse cuenta. Ahora comienza a entender. El pueblo, luego de oír la ley de Dios, luego de estar atentos, luego de estar por varios días allí meditando en su palabra, dice la Escritura que en el comienzo del capítulo 9, luego de las festividades, luego de haber oído la ley de Dios, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahora su condición era diferente. El cilicio, la ceniza, simbolizaba la tristeza. Porque cuando tú te das cuenta todo el daño que ha hecho el pecado en tu vida, cuando tú te das cuenta sobre quién has hecho esto, entonces hay tristeza en tu corazón. El hombre está en pecado y vive la vida y dice ser feliz hasta que choca con la realidad de ver sus errores, de ver que no es tan grato la vida que lleva, de ver la falsedad que vive, de ver su hipocresía, de ver el daño que ha hecho. Si un hijo que su madre le ha brindado todo, que su padre lo ha dado todo, puede mostrarse muchas veces de manera despreciable, puede ocasionarle daños, puede levantarle la mano, puede golpear a su pobre madre a causa de las drogas y de la vida que está llevando, tratando de justificar sus acciones. Luego, cuando se da cuenta el daño que ha hecho, luego que se da cuenta lo que la droga ha hecho en su vida, cómo ha destruido su familia, cómo ha destruido su corazón. Hoy hay jóvenes que le están robando a sus padres para poder drogarse. Hoy hay jóvenes que están golpeando a su madre, atados por las drogas, por el alcohol, por la violencia. Hay hogares que viven un calvario cada día y es parte de su vida y pareciera que es lo único que conocen, no conocen otra vida. Pero si pudiesen
como el pueblo, mediante la palabra de Dios, reconocer sus errores, reconocer sus pecados, reconocer la maldad de su corazón. Dice la palabra de Dios en este capítulo 9 del libro de Nehemías: luego de darle la gloria a Dios y exaltar a Dios por sobre todas las cosas, Dios creador de los cielos, de la tierra, luego de exaltar al Señor, comienzan a hablar acerca del paso o del obrar de Dios. Esto ocurre en diferentes partes de la Escritura, por lo cual entendemos la necesidad de poder ver cada cosa. Es decir, en tu vida es necesario pasar también por esto. Dice la palabra: así como el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo saca allí de su tierra y de su parentela, para hacer de él una nación diferente, para derramar sus promesas sobre él, y como el Señor lo bendijo. Ellos comienzan a hablar y a enumerar acerca de todas estas cosas. Luego de exaltar al Señor, dice: tú eres, oh Jehová, Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Freseo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Señor, tú que abriste las aguas del Mar Rojo para que paseasen en seco y para sepultar a sus enemigos en aquel lugar. Ellos comienzan a enumerar. Es como mirar tu vida y comenzar a ver todo lo que Dios ha hecho en ti. Ellos comienzan a decir: Señor, así como lo hiciste con Abraham, cómo le cambiaste el nombre. Señor, cómo diste promesas de lo que ibas a hacer. Señor, cómo libraste a tu pueblo cuando se encontraban en aflicción, cuando clamaban por liberación, y enviaste, hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos. Todo lo que el Señor había hecho. Dividiste el mar, luego con la columna de nube los guiaste en el día. Señor, tú los guardaste con la columna de fuego allí en la noche, alumbraste el camino por donde debían ir. Señor, tú hiciste todas estas cosas. Es como tú mirar tu vida y decir: cuando era un niño tuve que pasar estas cosas, pero vi la mano de Dios, vi el obrar del Señor. Cuando yo era un niño, vi al Señor en una reunión que me acerqué y me puse a orar. Me puse a buscar de Dios en aquella iglesia que no había prácticamente nadie en aquel lugar. Dios nos permite ir teniendo esas experiencias. En el desconocimiento tú dices: yo estuve solo cuando me pasaba esto, estuve solo cuando mis padres discutían, cuando mi casa era una división, cuando comenzaron a haber problemas a causa del dinero, a causa de los errores, a causa del pecado, cuando la vida de mis hermanos comenzó a desviarse, cuando todo comenzó a tornarse difícil. Pero uno puede ver la mano de Dios, uno puede ver el obrar de Dios en cada momento, en cada tiempo de su vida, cómo Dios te guardó, cómo Dios sostuvo tu vida, cómo en aquel accidente de tránsito no perdiste la vida, cómo en aquel momento donde parecía que todo estaba dado, las condiciones para que ya no estuvieses aquí, sin embargo Dios te dio otra oportunidad. En aquel momento pareció que la ciencia te favoreció, que los médicos obraron de la manera correcta, pero fue Dios. Así como el pueblo, al escuchar la ley, comenzó a meditar y a enumerar todas las obras de Dios, toda su grandeza, todo lo bueno que Dios había hecho con el pueblo. Señor, le diste carne cuando pidieron y quisieron comer carne. Señor, el maná estuvo allí cada día. Señor, le diste agua. Dice la palabra de Dios
Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste a ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña. Todo esto, Señor, es como mirar tu vida y comenzar a ver todas las cosas buenas que Dios hizo por ti. Hay quienes al mirar su vida dicen: Dios no hizo nada por mí. Porque tuve que sufrir, porque tuve que pasar esto, tuve que pasar lo otro, tuve que enfrentar dificultades, tuve que vivir abusos, tuve que vivir violencia, tuve que vivir el desprecio. Pareciera que Dios no obró en nada, pareciera que Dios no hubiese hecho nada en su vida. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, produce este impacto: reconocer tus errores, reconocer tus pecados, reconocer tus fallas, reconocer la maldad del corazón y comenzar a ver cómo Dios ha estado en todo el proceso. Cuando no teníamos a Dios en el corazón, cuando no conocíamos su palabra, nos era difícil ver a Dios en el proceso o en el camino hasta llegar aquí. Pero cuando conocimos la palabra, comenzamos a ver a Dios en cada lugar, en cada momento. Cómo no permitió que pierda la vida aquel día. Cómo no me permitió tomar tan mala decisión. Cómo el Señor me guardó. Cómo el Señor no permitió que pasase esto o aquello. Tantos errores que uno hubiese cometido en su vida y Dios no lo permitió. Dios obró para que pudiésemos estar aquí. Tú piensas que Dios no ha sido benevolente con tu vida. Si no hubiese sido así, si Dios... Hay veces que nosotros, al mirar a aquellos que no conocen la verdad, que no conocen a Cristo, y decimos cuán grande es Dios, que detiene su mano y que no envía juicios contra aquellos que lo merecen. Si Dios no baja su mano contra aquel que cada día se revela o cada día habla desde su desconocimiento, sin comprender, cuánto más aquellos que lo han conocido y que aún conociéndolo le dan la espalda. Cuánto más aquel que conoce la palabra de Dios. Si creemos que los juicios son justos y que merece el juicio, aquel que va hoy camino a la droga o a la destrucción, aquel que está mal, merece los juicios de Dios. Porque está en pecado, porque está en una vida de muerte, merece los juicios y la ira de Dios. Cuánto más aquel que conoce la palabra y actúa así. Cuánto más aquel que conoce el mensaje de la fe. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Allí se encuentra la palabra del Señor para este día. Libro de Nehemías, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esta es palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura, tras todo lo bueno que Dios hizo en sus vidas, tras liberarlos, tras sacarlos de Egipto, tras protegerlos, tras cuidarlos, dice la Escritura que mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Luego de todo lo que el Señor hizo en nuestra vida, luego de que el Señor haya obrado en nuestro corazón,
Esta palabra le habla a una persona que en un tiempo llegó a los caminos de Dios, fue libre de las drogas, fue libre de la depresión, cambió su vida, no tenía trabajo, no tenía esperanza, no tenía futuro. Sin embargo, el Señor obró en su vida, restauró su corazón, le dio una nueva oportunidad. Pero así como el pueblo de Dios, cuando estuvieron bien, le dieron la espalda. Cuando tomaron lo que quisieron, se alejaron de Dios y actuaron así. Luego de toda la bondad que Dios hizo en su vida, luego que Dios restauró su matrimonio, luego que le dio un trabajo, luego que lo sacó de las drogas, lo sacó del alcohol, cambió su vida, lo sacó de su Egipto, lo sacó de su tierra de esclavitud, lo alimentó cada día, lo guió con su espíritu, alivió el calor abrasador de su vida, de su día. Es decir, Dios estuvo y su mano estuvo con él para guardarlo y protegerlo durante tanto tiempo. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Se volvieron soberbios, le dieron la espalda a Dios, endurecieron su cerviz, endurecieron para poder ¿qué? Para recibir los azotes, los golpes que la vida le iba a proporcionar. Luego de todo lo bueno, luego de todo lo que Dios hizo por sus vidas, se volvieron soberbios y le dieron la espalda a Dios. Cuando tú ves todo el obrar que Dios hizo en tu vida, cuando tú comienzas a contemplar todo, tú no puedes volverte atrás. Si hay algo que te hace volver atrás es porque tú no estás mirando correctamente. Mira todo lo que Dios hizo en ti. Mira todas las veces que Dios resguardó tu vida, todas las veces que Dios te protegió, todas las veces que merecías la ira, el juicio de Dios, pero Dios tuvo misericordia de ti y te dio una nueva oportunidad y te permitió comenzar otra vez. Dice la Escritura: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. El pueblo habían consultado todos para poner un líder para que los llevase otra vez a Egipto, otra vez a la esclavitud, otra vez a la misma condición. Endurecieron su cerviz, no quisieron oír su palabra, no quisieron oír lo que Dios tenía para sus vidas. ¿Cuántas personas hoy están viviendo así? ¿Cuántas personas hoy, luego de haber vivido y de haber conocido todo lo bueno de Dios, todo lo que Dios hizo en sus vidas, personas que iban a tener a sus hijos y sus hijos no iban a nacer y Dios resguardó su vida? Tu hijo hubiese muerto aquel día, pero Dios tuvo misericordia y hoy está tu hijo en tus manos porque Dios tuvo misericordia, porque Dios lo guardó, porque Dios lo protegió. Pero pasado el tiempo, el pueblo de Dios endureció su corazón. No quisieron oír la palabra de Dios, endurecieron su cerviz y buscaron un caudillo para volverse atrás. Esta es la historia repetitiva del pueblo de Dios. Es la historia repetitiva de hombres y mujeres de fe. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál es el problema de que hoy haya personas que estén en esta condición? Dice la Escritura: y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a la servidumbre. Eso era lo que ellos habían pensado. Mejor es volverse atrás. Pero ¿qué los hizo volverse atrás? Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. No se acordaron de todo lo bueno que Dios hizo en su vida. Hay veces que es bueno que tú comiences a reflexionar. Si no lo tienes presente, piensa todo lo que Dios ha hecho por ti desde el día que llegaste, desde el primer momento que pusiste un pie en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? Porque cuando pasa el tiempo nos sentimos justos, nos sentimos que siempre fuimos correctos y que siempre estuvimos bien y siempre tuvimos fuerza.
Pero no era así. No era así. Con pequeñas cosas tu vida se derrumbaba. Venía un problema pequeño y no sabías qué hacer. Te desmoralizabas, no tenías esperanza, te entristecías. Hoy ya no eres así. Cuando llegaste por primera vez, llegaste tapado de problemas, lleno de preguntas, y Dios contestó a cada una de ellas. Dios habló a tu corazón, Dios te enseñó, Dios te guió cada día de tu vida. Dios ha estado en cada momento, aún antes de haber llegado a los caminos de Dios. Aún antes Dios sostuvo su mano contra ti, para que un día pudieses escuchar la palabra, para que un día pudieses sintonizar una radio. Hay personas que dicen, ni siquiera la sintonicé, iba escuchando música y de repente se sintonizó la radio y comencé a escuchar una palabra que cambió mi vida. No era parte de su plan, no era lo que estaban pensando, pero sin embargo Dios tenía un plan diferente. Dios tenía un propósito con sus vidas, con sus corazones. Y Dios comenzó a obrar. Y Dios comenzó a quitar la tristeza. Dios comenzó a sacar las lágrimas. Dios comenzó a poner amor en ese corazón lastimado. Dios comenzó a restaurarlo. Quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne. Quitó el egoísmo de tu corazón y te hizo ver a otros que están pasando una situación mucho peor que la tuya. Te enseñó a valorar las cosas simples. Te enseñó a ver la vida de otra manera. Te enseñó que el dinero no es todo en la vida, solamente es para servirte de Él. Es para poder bendecir su obra. Es para conocer la prosperidad de Dios. Es para caminar en bendición. Te enseñó a no poner tu esperanza en las riquezas. Te enseñó a no poner tu corazón en cosas que van a contaminarlo. Te enseñó a no estar enojado en extremos. Te enseñó a perdonar. Te enseñó a limpiar tu vida. Hoy vives y vives de manera liviana porque el Señor ha quitado toda carga de ti, porque te ha enseñado, porque su Espíritu te ha guiado y hoy eres una persona diferente. Pero el día que olvides sus maravillas, el día que olvides todo lo que ha hecho por ti. Alguno dirá, pero yo no vi el mar abrirse y pasar en seco, yo no vi todas las señales que ellos vieron. En un momento el Señor Jesús, cuando se encontraba predicando la palabra de Dios, los religiosos le dijeron, nuestros padres son los que comieron el maná en el desierto. Como diciendo, ellos han visto la gloria de una manera tremenda. Pero el Señor le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. He aquí el pan de vida, he aquí el maná que descendió del cielo. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. El que coma de mí tendrá salvación, tendrá vida eterna. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no abandonaste. Otra versión de las Escrituras dice, no quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testaduros que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Detrás de cada error en nuestra vida, detrás de todo lo malo, detrás de tantas cosas terribles que a veces el hombre hace, esta palabra viene para recordarnos que a pesar de todo lo malo y de todas las cosas buenas que Dios había hecho en sus vidas, al no reconocer sus maravillas se alejaron de Dios, su corazón se alejó de Dios y miraron hacia atrás, como dice la Escritura, deseando las ollas o comer la comida que había en Egipto, aún siendo esclavos. Miraron hacia atrás como algo bueno para volver a aquel lugar. Así en nuestro corazón. Mas dice luego, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto.
Columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Señor, a pesar de que ellos hicieron un becerro para adorarle y le dieron gracias, Señor, tú no los abandonaste. A pesar de lo que el hombre muchas veces hace en su ignorancia, Señor, tú no los dejaste. Tú seguiste protegiendo sus vidas, resguardando su corazón. Tú seguiste teniendo misericordia de ellos. Señor, le diste pan para comer. Le diste, Señor, agua. Decir, Señor, tú los sustentaste a pesar de los errores. ¿Acaso no crees que Dios te ha sustentado a pesar de tus errores? ¿No crees que Dios ha tenido misericordia de ti, aunque tú le diste la espalda? Aunque tú te volviste atrás. Algunos quizás pensarán y dirán, yo no me volví atrás, yo no le di la espalda a Dios. Pero con tus hechos, con tu vida, si el padre que actúa así con sus hijos parece ser un acto despiadado, malo, ¿cuánto más contra un Dios que lo ha hecho todo por ti? Dice la Escritura, naciones daré por ti, reinos por tu vida, porque fuiste honorable a mis ojos y te amé, lo daré todo. Lo daré todo por ti, para que tú puedas conocerme, para que tú puedas ser libre, para que puedas tener una nueva oportunidad. Y Dios lo hizo así. Dios nos llamó con amor eterno. Él renueva sus misericordias cada día, dándonos otra oportunidad. A pesar de que cometemos errores, a pesar de que fallamos, Dios sigue sosteniendo nuestro corazón. Dios sigue proveyendo alimento para nuestra vida. ¿Cuántos que hoy están en un error siguen escuchando y siguen teniendo el maná delante de su vista? Solo tienen que tomarlo. Solo tienen que entender que siempre que vuelvan a Dios, siempre que miren a Dios para volverse a Él, para acercarse nuevamente a Él, la provisión y la bendición de Dios estará delante de sus vidas. Solo tienen que volverse en su corazón a Dios. Solo tienen que acercarse nuevamente a la presencia del Señor y decir, Señor, reconocemos nuestros errores. Perdona, Señor, mi error. Perdona mis fallas, Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura, el pueblo en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Tras escuchar la palabra de Dios, reconocieron sus pecados. Es algo que el hombre debe hacer, reconocer sus errores. Si no puede reconocer sus errores, entonces ¿cómo podrá sanarlos? Si no sabe, si el médico no detecta cuál es el síntoma, cuál es el diagnóstico para la persona. Hay muchas veces que las personas se acercan y dicen, los médicos no me encuentran nada. ¿Y qué medicación te pueden dar cuando no saben qué es lo que tienes? ¿Cómo medicas a una persona que no sabe qué es lo que tiene? Necesitan hacerle más chequeos, más estudios, más para poder saber qué es lo que tiene, para darle la medicación correcta. Porque una medicación que no sea para lo que tiene puede empeorar las cosas. Bueno, tú necesitas saber qué es lo que hay. Pero lo único que tiene el poder para hacer ese chequeo médico es la palabra de Dios. Tú te acercas a la presencia de Dios y por medio de la palabra Dios comienza a hacer un chequeo de tu vida. Dios comienza a mostrarte tu corazón. Dios comienza a mostrarte qué es lo que hay. De manera que la palabra de Dios permite que podamos ver qué es lo que está pasando en nuestro interior. Porque mientras que no conocías o mientras que no escuchabas la palabra, decías, yo estoy bien hoy. Pero Dios te habla y te dice, tú eres egoísta, tú eres un soberbio, tú te has olvidado de Dios, tú te has olvidado de la mano poderosa de Dios, te has olvidado de sus maravillas, te has olvidado de cuántas veces Dios tuvo misericordia de ti y hoy tú no tienes misericordia por el que está a tu lado. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado pero tú no puedes perdonar? ¿Cuántas veces Dios te ha librado pero tú no puedes obrar de la misma manera? Entonces en nuestra justicia y en nuestra manera de pensar, la palabra de Dios nos confronta y la palabra de Dios llega a nuestro corazón para hacernos un análisis médico y para arrojar los resultados exactos
Así está tu vida. Así está tu corazón. ¿Qué medicina necesitas? ¿Con qué medicina podrás sanar las heridas del alma? ¿Con qué medicina podrás sanar las heridas del corazón? ¿Con qué podrás cambiar lo que está ocurriendo en tu mente cuando tú dices no puedo controlarla? ¿Con qué sacarás la depresión de ti cuando no puedes hacerlo por medio de las pastillas? ¿Con qué cambiará el rumbo de tu vida cuando sientes que no tienes ganas de vivir? ¿Cómo podrá cambiar? ¿Cómo podrá cambiar tu corazón? ¿Cómo podrás tener esperanza? ¿Quién tiene el poder para cambiar esa condición? Dice la Escritura que el Señor traería sanidad de los cielos, medicina. El Señor dice, yo los sanaré. Los sanaré y obraré en ellos por pura gracia, por misericordia, por amor. No porque tú lo merezcas. A la hora de contemplar o mirar una vida, uno tiende a juzgar diferente que a uno mismo. Y esto es algo que lo he observado y lo he comentado varias veces. Hoy veía a un padre que había asesinado a su hija. En ningún momento del juicio él admitió lo que había hecho, a pesar de que todas las pruebas estaban en contra de él. Él y la madre de la niña habían dado muerte a una bebé. Los jurados estaban determinados a la culpabilidad, ya estaba todo dicho. Pero el juez le dijo a este hombre, usted dice que es inocente, usted dice que no ha tenido nada que ver y que quiere justicia. Todas las pruebas lo incriminaban. Estaban consumiendo drogas aquella noche, se descontrolaron y mataron a su propia bebé. La pusieron en una bolsa y la dejaron en el bosque. Todo los inculpaba a ellos. Ahora, en medio del juicio, el juez le dijo a este varón, ¿cuál cree que es la sentencia que merece la persona que asesinó a su bebé? Y él dijo, merece estar en la cárcel por siempre, merece perpetua para siempre estar en la cárcel. Entonces el juez le dijo, esa será tu sentencia. ¿Has juzgado así? Es lo que merece la persona que ha matado a tu hija. Tú mataste a tu hija. Esa es tu sentencia, es la sentencia que pesará para ti. Cuando miramos nuestra vida, no la vemos de esa manera. Si hubiese tenido que juzgarse a sí mismo, hubiese dicho, bueno, ¿quién no comete un error? Las drogas me descontrolaron, no supe lo que hacía, perdí el control. Y quizás merezco algunos años de cárcel, pero no tantos. Pero al juzgar que otro era el culpable, él dijo, merece pudrirse en la cárcel. El juez dijo, está bien, así será. Esa será tu sentencia. Cuando miramos la vida de otro, no es fácil juzgarla. No es fácil juzgar a aquel que hoy está en el mundo y está tomando alcohol, está en los boliches, está en las drogas, está adulterando, está viviendo una vida de libertinaje. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo se tardarán tus juicios? ¿Cuándo, Señor, descenderá tu mano? ¿Y cuándo, Señor, harás tu obra? Pero a la hora de ver tu propia vida, tu propio corazón, cuánto más aquellos que vieron sus maravillas, que fueron limpiados, guiados, guardados por Dios, pero aún así le dieron la espalda. ¿Qué piensas tú? ¿Quién merece peores juicios? Si aquel que conociendo la verdad, conociendo el camino del bien, como dice la Escritura, un día le da la espalda a Dios, olvidando sus maravillas, endureciendo su cerviz y volviéndose al mundo. ¿Cuántos que un día vieron las maravillas de Dios hoy están en el mundo? ¿Cuántos que vieron la benevolencia, la bondad, la misericordia de Dios hoy están apartados y lejos del obrar de Dios, lejos de lo que Dios quería hacer en sus vidas? Dice la palabra en el libro de los Salmos, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová,
Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si hay momentos que el corazón del creyente enfrenta adversidad, debe entender que debe esperar en Dios. Dice la Escritura, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque este camino a veces se torne difícil de poder transitar, aunque las dificultades no te permitan ver las maravillas de Dios, es necesario que tú vuelvas tu mente atrás y veas todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de la misma manera que Dios ha hecho en tu vida y te trajo hasta este lugar, ahora mira hacia adelante lo que Dios hará por ti, lo que Dios hará con tu familia, las bendiciones que Dios derramará sobre tu casa. ¡Aleluya! Y aleluya. No dejes que tu presente arruine tu futuro. No dejes que lo que estás viendo hoy te impida ver la bendición de Dios. Porque a partir de aquí el pueblo renovó su pacto con Dios y firmaron cada uno y volvieron a hacer lo recto. La reconstrucción de Nehemías no fue solamente reconstruir lo que estaba en ruina en cuanto a lo material, sino lo que estaba en ruinas en cuanto a lo espiritual. El corazón de los creyentes que estaba en ruina y necesitaba que comience a edificarse otra vez. La palabra de Dios, el arrepentimiento, el reconocer sus pecados y el ahora afirmar su corazón en Dios y decir, Señor, ahora caminaremos de la manera correcta. Hemos obrado mal. Nosotros, Señor, hemos cometido errores. Nehemías, cuando clama a Dios al ver las dificultades, dice la Escritura, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Señor, si nos volviéramos a ti, Señor, tú lo dijiste en tu palabra, no importa dónde sea que se encuentren, no importa cuán apartado o cuán lejos se sientan de Dios, dice la palabra, si volvieren su corazón a ti, Señor, tú lo restaurarás otra vez, tú le darás, Señor, otra nueva oportunidad, tú los redimirás nuevamente, Señor, de la esclavitud del pecado. ¡Aleluya! No importa si se volvieron a Egipto, serán libres otra vez. Señor, tú los redimiste con tu poder. Así comienza el capítulo 1 de Nehemías. Dice la palabra de Dios, porque cuán grande es su bondad y cuánta su hermosura. Cuán bueno es Dios, que a pesar de que el pueblo cometió errores tan graves, Dios tuvo misericordia. Y alguno dirá, bueno, quizás mi rebeldía se compara a aquellos días, pastor. He sido tan rebelde, tan malo, he cometido tantos errores, me he alejado tantas veces de Dios para darle la espalda, que quizás yo sea semejante a ese pueblo, semejante a su rebelión, semejante a su corazón endurecido. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Versículo 21. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. A pesar de todo lo malo, a pesar de su rebelión, a pesar de su confundido corazón, sus vestiduras no se envejecieron, sus pies no sintieron el paso del tiempo, no se hincharon sus pies por su mucho caminar y por todo lo que representaba aquello. Aún en el tiempo más difícil, Dios fue bondadoso, Dios fue misericordioso. En lo peor de la rebelión de los hombres, Dios obró el milagro, la misericordia, su bondad. Ahora, un comentarista bíblico hacía referencia a esto, pero ponía el foco y el énfasis en que cuando tú miras a una persona y tú ves que alguien lo estima, tú dices,
le da regalos, lo cuida, lo protege, lo resguarda, lo mima. Dice cuánto lo estima, cuán grande es su amor hacia él. Entonces pone el énfasis en la gran estima que tiene o lo especial. Cuando uno dice, le regalo algo a una persona, o un marido le regala, le da cosas a su esposa, le da regalos. Uno dice, porque es especial para mí. Me siento especial, podría decir su esposa. Bueno, él de alguna manera le hace sentir que es especial para él, que es estimada, que es amada por medio de los regalos. Pero esto hace énfasis en ella, porque ella es estimada, amada. Pero aquí el énfasis no está puesto en el pueblo de Dios y lo muy estimado que es, sino en el amor y en la bondad que Dios tiene en sí mismo, en la misericordia, en la grandeza de Dios al perdonar cualquiera sea tu pecado, tus errores. El Señor es benevolente para perdonarte. Aquel que se acerca, dice la Escritura, yo no lo he hecho fuera. Aquel que viene a mí, dice la Escritura, ¡aleluya! Todo aquel que hoy reconoce sus errores, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero tienes que acercarte a Él. Tienes que volverte a Dios. Tienes que volverte a Dios en tu corazón. Tienes que mirar todas las grandezas que Dios hizo en tu vida. Cada palabra, cada testimonio, cada milagro, cada obrar, cada servicio, cada persona. Cada cosa que Dios hizo en ti, esas son tus maravillas, ese es tu milagro, ese es tu mar rojo, es la obra que el Señor hizo en tu vida. El pueblo salió de la servidumbre de Egipto, fue libre de la esclavitud. Tu mar rojo representa el día en que el Señor cambió tu vida y te sacó de las drogas, te sacó de la depresión, te sacó de la tristeza, te sacó de una vida de violencia. El Señor cambió tu vida, eso representa. Y tus enemigos y la droga y el alcohol y todo lo que estaba destruyendo tu vida quedaron sepultadas en aquellas aguas. El Señor te dio la victoria por sobre tus enemigos y te hizo libre para siempre, dice la Escritura. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Es tiempo de que, como el pueblo, al escuchar su palabra, puedan comprender. Dice la palabra, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, porque no nos abandonaste. El Señor no te ha abandonado. Quizás pudiese sentirte abandonado hoy. Hay personas que dicen, me han abandonado mis padres. Bueno, la Escritura dice que aunque tus padres y tu madre te hayan abandonado, el Señor con todo y eso te recogerá, te tomará en sus brazos. No importa, el Señor no te dejará, no te abandonará en lo peor de tus decisiones. Has cometido errores, has fallado. Bueno, esta palabra viene para decirte, a pesar de la gravedad y a pesar de los errores y a pesar de lo lejos que puedas sentirte, Él no te ha abandonado. Si hoy volvieses tu corazón a Dios, Él se acercará a ti. Dice la Escritura, si tú te acercas a Él, Él se acercará a tu vida. Acércate al Señor. Acércate confiadamente para hallar el oportuno socorro. Acércate al trono de la gracia. Acércate a la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios. Tú dices, escuchando todo esto, pastor, no me merezco la bendición y la gracia de Dios. No, pero Él tiene misericordia, Él es perdonador, Él es bueno, Él es bondadoso y jamás te abandonará. Jamás te dejará. Si tú lees más adelante esta historia, verás como dice que el Señor los abandonó a su propio corazón. Pero, ¿qué significa los abandonó a su propio corazón? Hay momentos en los cuales tú decides y tu corazón es el que va a guiar tu vida. Y Dios está esperando el momento que comprendas que solamente encontrarás dolor siendo guiado por tu corazón. La Escritura dice,
a pesar de todo esto, el Señor no los abandonó. No los abandonaste, dice. ¿Acaso tú piensas que el Señor te ha dejado? ¿Tú piensas que el Señor te abandonará? Esta palabra viene para decirte, sin importar cuán grave y cuán dificultades estés enfrentando en tu vida, cuán lejos puedas sentirte de Dios, Él no te dejará. Porque aún aquellos que fueron rebeldes, el Señor en el desierto los sustentó, los guardó, los guió y les dio provisión. Bendijo sus vidas. Cuanto más el Señor hoy bendecirá tu vida, bendecirá tu corazón, por medio de su palabra, por medio de su amor. Dice la Escritura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos muestra la abundancia de Dios en su gracia, en su misericordia, regalándonos la salvación y la vida eterna por medio de su Hijo, dándonos esperanza de un nuevo comienzo, de un nuevo tiempo de bendición. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Cuando vemos todo el obrar de Dios, es imposible poder rendirnos ante Él y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuando decía, Señor, que tú no estabas haciendo nada en mí, no estaba viendo claramente. Señor, gracias porque tantas veces que cuestioné, Señor, tu obrar y dije, bueno, yo voy a orar y que Dios haga su voluntad. Hoy entiendo que yo también tenía que obrar. No solamente orar, tengo que ir hacia la bendición. No solamente decir, bueno, el Señor lo arreglará. No, Señor, tú utilizas mi vida. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Señor, santifícame para ser un instrumento limpio en tus manos para bendición. Señor, hoy entiendo que soy parte, un instrumento en tus manos para llevar adelante tu plan, tu propósito. Pero debemos entender que es su voluntad. Es su benevolencia. Dios en su bondad se acerca a tu vida por medio de su palabra, por medio de un mensaje como este, para decirte no está todo perdido, para decirte no estás lejos como tú lo sientes. Si hoy puedes acercarte, si hoy puedes volverte, si hoy puedes decir, Señor, hoy al meditar en tu palabra me doy cuenta todo lo que has hecho en mí. Así como el pueblo comenzó a mirar y dijo, Señor, desde el principio has estado con nosotros. Desde el principio tu mano nos ha bendecido y nos ha guardado hasta llegar hasta aquí. Hoy, Señor, reconocemos nuestros pecados y queremos hacer las cosas bien y queremos hacer lo recto delante de ti. De manera, Señor, que nos acercamos a ti para afirmar nuestro corazón en tus promesas. Y decirte, Señor, que no nos volveremos atrás. Decirte, Señor, que hoy nos tomamos de tu palabra. Decirte, Señor, que hoy afirmamos aquello que tú hiciste en nosotros. Dice la Escritura, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todos aquellos hombres firmaron diciendo, Señor, nos aferramos a ti, nos aferramos a tu palabra y a tus promesas. Habrá hombres y mujeres de Dios hoy que puedan decir, Señor, firmamos hoy no apartarnos más de ti, no alejarnos, Señor, como lo hicieron nuestros padres, no alejarnos de tu palabra, de tu amor, no olvidarnos, Señor, nunca de tus maravillas. Si en algún momento mi corazón se entristeciere y quisiera volverme atrás, Señor, tus maravillas, tu obrar, tu misericordia me recordarán todo lo que has hecho por mí, Señor. Y si puedes recordar todo lo que Dios ha hecho por tu vida, recuerda el sacrificio más grande y sublime que Dios hizo por nosotros. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El fin es que no te pierdas y puedas tener vida eterna. No te pierdas en el camino. Si crees en Él, no te perderás. Si te aferras a Él,
No te alejarás del camino, no te alejarás de la verdad. Firma en tu corazón hoy, Señor, jamás me apartaré de ti, jamás me apartaré de tu ley, jamás me apartaré, Señor, de tus palabras, jamás, Señor, me olvidaré de tus obras, de tus maravillas, Señor, las guardaré para siempre en mi corazón, Señor, siempre las atesoraré en lo más profundo de mi ser, Señor, para no rebelarme contra ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón a Dios, aquel que quiera hacer una oración de fe, reconociendo a Jesucristo como su único Dios y Salvador, que pueda cerrar sus ojos los que están presentes aquí y toda la iglesia y aquellos que están en sus hogares, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.